Señor. A ver, a mí se me llevaron la Biblia, voy a entrar aquí en el celular para leer desde allí. Quiero, hermanos, que podamos meditar en la palabra del Señor unos minutos. Ahí hay un texto en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El verso número 6, que lo podemos leer a una voz. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y hay que tenerlo bien claro, hermanos. Amén. Igual el capítulo 14, el verso 6. El verso 17, perdón. 14, 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. Quiero que meditemos en la palabra del Señor. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es paz. Recuerde que están mencionados allí en Gálatas capítulo 5 y se habla de un fruto que tiene 9 partes. Ese fruto dice que es en todo. Es amor, y eso tiene que ver en relación con nuestra, qué tan compenetrados estemos con Dios. Dice que es en todo amor, gozo y paz. Amén. Quiero que hoy hablemos de la paz. Hace 8 días estábamos hablando del gozo. Y yo estaba haciendo mucho énfasis en que aunque haya dificultades, por encima de las dificultades está el gozo del Espíritu. Si debe salir a flote, no importa la dificultad. Y quiero reiterar que no importa cuán tensa sea la situación, también debe surgir de nuestros corazones la paz de Dios, la paz de su Espíritu. Hay momentos en los que quisiéramos salir y arreglarlo todos nosotros, pero he estado también haciendo mucho énfasis en que el creyente debe dejar que el Espíritu Santo tome el control. Porque sí hay momentos donde queremos salir nosotros
y estar al frente y hacernos ver. Pero el que es depositario del Espíritu le da la prelación al Espíritu. Entonces, yo he hecho mucho énfasis en algo que puede alguno criticarlo y puede no causar el mismo sentimiento en todos, pero aunque la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo sea el hablar en nuevas lenguas, si el creyente no permite que el Espíritu Santo muestre su fruto en él, entonces eso lo deja a uno como en cierta duda. Creo yo que por eso se usó mucho creo yo que lo volvieron una doctrina, pero no es una doctrina. Y es eso de, yo recibí el Espíritu Santo hablando en lenguas, y entonces le decía, ¿ya lo confirmó? No sé a cuántos les dijeron en alguna ocasión ello. Hermano, pero tiene que confirmarlo. Porque decían que hasta no hablar 3, 4 y más veces en lenguas no le creían que había recibido el Espíritu Santo. Pero el testimonio que da el Espíritu a través de la persona es que lo pone a hablar en nuevas lenguas, y además de ello el sentimiento. Pero lo que sí debe verse en una persona que recibió el Espíritu Santo es que dé fruto. Que dé fruto. Porque hay lenguas imitadas y hay lenguas humanas también. Entonces, quiero, hermanos, que hablemos de esto de la paz. Porque en el griego coloquial de ese tiempo en el que se escribió el texto, hay una palabra y era la palabra eirené. Esa palabra definía paz y tenía dos usos muy interesantes. Se usaba para hablar de la serenidad que disfrutaba un país bajo un gobierno justo y benéfico de un emperador. De hecho, hoy hablamos de la paz y gran el motivo que lleva a la gente a votar hoy y el gran gancho de los políticos hoy es hablar de paz, ¿no? Pero Jesús dijo que no es esa la paz de la que Él habla. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, se hablaba también del buen orden de un pueblo o de una aldea. A eso se le llamaba paz. Entonces, las aldeas tenían un funcionamiento que se llamaba, un funcionario, que le llamaban el superintendente. Era alguien que ejercía la autoridad en las aldeas y mantenía la paz en esa aldea. En el Nuevo Testamento, la palabra griega entonces eirené corresponde a la palabra hebrea shalom, que en el Antiguo Testamento quería decir paz, pero
no solamente era ausencia de problemas y de guerra, sino que hablaba de todo lo que contribuye a un mayor bienestar humano. Entonces se hablaba o se le daba ese significado a la paz, lo que contribuye a un mayor bienestar humano. Entonces, entonces querría decir la tranquilidad del corazón, que en este caso entonces se deriva de la fe en que todo está en las manos de Dios. Es interesante poder advertir que hay dos palabras, una es la palabra jara y entonces esa palabra airené, que se empezaron a usar pronto como empezó a funcionar la iglesia. Entonces la palabra que se usaba o la frase que se usaba es que Dios es paz o Dios es la paz. Y en la iglesia fue notorio, el apóstol Pablo le habló a los hermanos romanos en el capítulo 16, el verso 20 en adelante, y les dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Le dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Dios de paz. Entonces Dios envió mensaje, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el verso 36. Envió mensaje a los hijos de Israel y el mensaje que envió a través del evangelio, dice el texto, anunciando el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Señor de todos. Y dice el apóstol: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo andando haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice: y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando se habló de este gran Dios de paz y de que anunciaba la paz, dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces esos cristianos recibieron allí el Espíritu Santo, o estos que estaban simpatizando,
cuando se les habló de que Jesús es el dador de la paz, que había muerto pero que había resucitado. Ellos recibieron el Espíritu Santo, pues para ellos, al igual que nosotros, nos es garantía del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo se corroboró que Él era Dios de paz? Para ellos, que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos en ese momento. Entonces es muy claro para el pueblo cristiano que la paz en lo secular es producto de tener paz con Dios. Por eso la Biblia dice: no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. No hay paz. Porque la paz aflora de lo que hay dentro. La paz sale de el corazón. Entonces, por eso yo cuando hablo de la paz a nivel mundial o a nivel nacional, no sé cuántos hermanos tengan esa ilusión y mantengan hablando de la paz, o que el político tal va a traer la paz y todo ello. Y hay personas que se ilusionan mucho, pero hablar mucho de eso es ignorar la palabra, porque la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Entonces tal paz no llegará. Y más dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Entonces no hay paz que el hombre pueda dar. La paz es algo que aflora de lo que hay dentro del corazón del ser humano. Si no hay paz en el corazón, nunca se podrá vivir en paz. Un hogar o una familia que vive en guerras es porque en los corazones, dentro del corazón, falta la paz de Jesucristo. Falta que el Espíritu Santo salga a relucir, que se muestre el fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo enfrente las situaciones de la vida diaria. Entonces, los hombres, por su forma de obrar, en su gran mayoría mostramos cuando estamos o en paz con Dios o estamos en guerras con Dios, por la forma en la que obramos, por la forma en la que dirigimos nuestra vida. Pero la Biblia nos dice, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Roma, Romanos capítulo 5, el verso 1, un texto que todos los conocemos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la paz surge de un corazón que ha sido justificado por Jesucristo, que fue lograda mediante la muerte de Jesucristo. Amén. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces la paz es el producto del sacrificio del Calvario. Y cuando reconocemos el sacrificio del Calvario, somos justificados y somos reconciliados con Cristo, y de allí es de donde nace la paz en el corazón. Bendito el nombre del Señor. Cuando el ser humano sabe que está en paz con Dios, cuando el ser humano sabe y entiende lo que dice Efesios capítulo 2, verso 14 en adelante, que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y esto tiene que ver con usted y conmigo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de dos pueblos un solo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino anunciando las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El texto que dice que abolió el acta de decretos. Entonces yo creo que en el pecado llevábamos sobre nosotros todo el peso de lo que hicimos. Oiga bien, muchos todavía llevan el peso de lo que hicieron, porque no han logrado creer en el sacrificio de Cristo. Y entonces cargan, yo decía en alguna ocasión, los pecados de hace 30 años. Y los recuerdan allí vivitos cuando están orando. Porque yo hice esto y esto y esto, y yo creo que Dios no me ha perdonado. Entonces no vive en paz. No vive en paz. Todavía carga allí la culpa. Y lo que dice el apóstol es que había un acta. Es decir, había como allí con fecha, lugar, sitio donde lo hizo, y había todo un esquema montado y enumerado todo lo que hizo, hasta el Calvario. Pero una vez vino Cristo, entonces anuló el acta, rompió esa acta, ya no tiene validez. Esa acta de decretos que había en contra tuya se anuló con la muerte de Cristo en el Calvario, porque ya se pagó la deuda, ya no debes nada. Por eso se puede vivir en paz con Dios. Esa paz la produce o es producida por la fe en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y es esa la paz de Dios, de la cual le habla el apóstol Pablo a los hermanos colosenses, y les dice que esa es la paz que debe gobernar los corazones de los creyentes. Capítulo 3, el verso 15 le dice: y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y dice: y sed agradecidos. Así que venimos a la iglesia
por agradecimiento a Dios, por pura gratitud, y lo que hacemos, lo hacemos por gratitud, porque Cristo ya pagó nuestras deudas y nos ha dado paz. Bendito el nombre del Señor. Los manuscritos y las versiones más antiguas no dicen la paz de Dios, dicen la paz de Cristo, que sobrepasa. Entonces nosotros entendemos que Cristo es Dios. Y la paz fue el legado que Él le dejó a sus discípulos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Antes que fuera al cielo, les dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y les dijo: no se turbe vuestro corazón. Porque el creyente que no tiene la paz del Espíritu vive turbado. Que Dios te libre esta mañana y te ayude si todavía vives turbado. Pero Dios no te llamó a vivir turbado, te llamó a vivir en paz. No te llamó a vivir con miedos, te llamó a vivir en paz y en victoria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es interesante que debemos aceptar esa paz con toda humildad y con toda mansedumbre. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, el verso 2, verso 3, le dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces ya le había dicho a los hermanos de Colosas: la paz de Dios gobierne. Lo que le está diciendo a esos creyentes allí, la palabra utilizada, la palabra griega es la palabra árbitro. Entonces, la paz de Dios sea el árbitro de vuestro corazón. Que en una forma sencilla, la paz de Cristo haga de árbitro cuando sufran o cuando surjan la ira, cuando surjan la envidia, cuando surjan pasiones semejantes. La paz de Cristo es la que debe salir y ser el árbitro. Bendito el nombre del Señor. En sí, hermanos, no permitamos que las pasiones anuncien el premio de la suerte que sea gobernada por ellas, sino que sea la paz de Cristo la que gobierne, la que decida nuestra suerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. La que decida el destino de nuestro corazón. Muchos llevan un semblante pacífico. ¿Cuántas personas usted ha visto y yo he visto que llevan un semblante pacífico y aparentan vivir una vida pacífica? Pero esto no debe ser de apariencias. Bendito el nombre del Señor. El salmista hizo un clamor. El Salmo capítulo 28, verso 2. Y dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.
Y dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Y puede haber entre muchos o entre nosotros quienes vivan esa situación penosa. Digo penosa porque es lamentable que alguien aparente tener paz en su corazón o con sus obras muestre cierta paz, pero interiormente se esté reventando porque hay odio, porque hay rencor, porque del corazón no sale lo que tiene de Dios, o quizá porque lo que tenga de Dios en el corazón es muy poco y no puede aflorar, o porque no puede darle rienda suelta al Espíritu de Dios en su corazón. El Salmo capítulo 55, bendito el nombre del Señor Jesús. El verso 21 dice, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Eso habla de una condición hipócrita, de un creyente que no ha permitido que el Espíritu more en su vida y que el Espíritu haga cama en su vida, y que no ha permitido que el Espíritu Santo, que la paz que es parte, obra del Espíritu, se muestre en su vida. La paz cristiana, la paz que produce el Espíritu, no es ficticia. Bendito el nombre del Señor Jesús. No es como mostrar una doble apariencia a la paz a la que nos llamó el Señor. Porque tenga en cuenta algo, y es que usted y yo fuimos llamados a la paz. Bendito el nombre del Señor Jesús. No es que quisimos venir, sino que Él nos llamó a vivir en paz. Por eso se habla tanto de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque para vivir unidos en el Espíritu hay que tener paz entre nosotros también. Bendito el nombre del Señor. Usted quiere una operación fuerte del Espíritu Santo. Donde hay paz, allí opera el Espíritu Santo fuertemente. Bendito el nombre del Señor. La unidad del cuerpo de Cristo es un argumento fuerte a favor de la paz entre los miembros, y dice, y sed agradecidos. El llamamiento de parte de Dios es a que Él gobierne nuestros corazones, que Él sea el árbitro. Bendito el nombre del Señor Jesús. Fuera una equivocación si Dios nos hubiera llamado y vivan en guerra y tengan guerra constante en sus corazones, pero alábenme. No. Si es que vivir en paz es alabanza al Señor. Eso produce alabanza, produce buenas palabras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Donde no hay paz, no hay palabras bonitas, por más que quisieras. Sería inconsecuente con el llamamiento de cuerpo de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él nos llamó a vivir en una paz verdadera. Por eso debemos ser solícitos. Solícitos. Efesios capítulo 4, verso 3. Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Qué más dice Romanos capítulo 12, verso 18? Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bendito el nombre del Señor. Entonces la paz como fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae una sensación de bienestar. La paz, al igual que el gozo, se puede mostrar aunque haya guerra a tu alrededor. Bendito el nombre del Señor. No es que viendo el folgorio y viendo la situación que se estaba dando, me salí. No. La paz que es fruto del Espíritu, esa persona, aunque llorando, puede dentro de sí sentir la satisfacción de que el Espíritu Santo tiene el control. Bendito el nombre del Señor Jesús, de que Él tiene el control. El Espíritu Santo trae esa sensación de bienestar, de satisfacción en integridad a los creyentes, sean cuales sean sus circunstancias externas. La paz es, por lo tanto, una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Yo estaba viendo el video de el incidente que tuvieron los hermanos en los Estados Unidos, los hermanos de la iglesia pentecostal del nombre en los Estados Unidos. Se les quemó el templo, un templo muy grande, y ahí estaba el pastor Elías Limones, sentado llorando, pero lo escuchaba que hablaba en lenguas. Hablaba en lenguas, y los demás hermanos viendo cómo el templo se estaba quemando, pero ellos adorando a Dios y hablando en lenguas. Eso suena contraproducente. Eso no tiene explicación humana, ¿cierto? Que usted diga, uy, pero están locos. Se les está quemando lo hecho durante mucho tiempo, que surge de un corazón humano, normal, común y corriente. Es lamentación, es la maldición, o de pronto cantidad de cosas contrarias. Pero un corazón lleno del Espíritu Santo, en medio de la tristeza, en medio de la crisis, aún de la desilusión, en medio aún de la ruina que puede presentarse a su alrededor, hay la satisfacción de que Dios, el dueño de todo lo gobierna, que en Él tenemos todo seguro. Todo está seguro en Él. A eso se refirió Jesús cuando les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y le dice: no se turben, no tengan miedo. Bendito el nombre del Señor. Porque hay situaciones donde viene turbación. Bendito el nombre del Señor. Esa paz que hubo y había en Jesucristo. Cuando uno piensa entonces en esa paz, puede inspirarse a pensar: quien cuando le maldecían no respondió con maldición. Eso es tener paz. Hermano, pero si me la están, ¿yo cómo me voy a quedar callado? Hermano, pero estaban diciendo, ¿yo cómo voy a?
Bueno, que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Amén. No importa cuántos insultos, no importa cuánto venga en contra nuestra. Jesús le dijo a los discípulos a sabiendas de lo que iban a pasar, porque a ellos allí estaban con él, pero ellos saldrían, estarían solos humanamente. Y cuando usted los ve después del Pentecostés o después que Cristo fue alzado a los cielos y se les quitó a ellos como el atractivo que tenían humanamente, porque ellos andaban hacia donde Jesús iba viendo los milagros, pero ya Jesús no estaba con ellos físicamente, pero les había dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero recuerden, no es como el mundo la da. El mundo tiene tratados de paz. El mundo piensa que la paz, hay hermanos que pelean y dicen: es que hubiera paz si se trajera donaciones a tal lugar, si se lleva X o Y trabajo a tal lugar, si se hace trabajo social. No, no hay paz. Esa no es la paz que necesita el mundo, y no la va a haber, porque el mundo todos los días arroja cieno, lodo, como el mar en tempestad. El maligno está bajo Satanás y eso arroja cieno, barro. No así el creyente. Debe haber algo por el Espíritu, que cuando tú veas que todo el panorama se oscurece a tu alrededor, que todo parece estar sin salida a tu alrededor, cuando tu economía no funciona bien, cuando tu familia no funciona bien, cuando todo a tu alrededor parece oscurecerse, debe haber del Espíritu Santo que recibiste una voz interior que te consuele y que te diga: yo tengo el control, aunque todo se haya oscurecido a tu alrededor. Yo tengo el control. Que el Espíritu Santo te impulse desde adentro: déjame salir, déjame salir. Sale la paz de Dios y te verán tranquilo. No tendrás que desesperarte. Yo siempre recuerdo, yo le escuché al hermano Álvaro Torres hace algún tiempo un sermón donde él decía: toda desesperación es incredulidad. Porque de un corazón lleno del Espíritu, lo que debe salir es que aunque haya crisis, Dios está conmigo allí. Yo recuerdo de esos muchachos que no quisieron postrarse frente a la estatua, y a ellos los llevaron. ¿Cómo era la situación? Frustrante. Y no nos arrodillaremos ante tu estatua, oh Rey. Y van al horno de fuego. Vamos al horno de fuego. Pero cuando uno tiene esa paz de Dios, el Espíritu toma el control. Siempre se verá que con nosotros hay algo distinto. Si dejas que el Espíritu salga en defensa, si dejas que ese fruto del Espíritu se muestre, bendito el nombre del Señor. Otros se arrimarán al horno igual que tú. Ellos se quemarán, pero tú no. Cuando pases por las aguas no te anegarás, y si pasas por el fuego no te quemarás, y la llama no va a arder en ti. Bendito el nombre del Señor. Allá fueron lanzados, y cuando vinieron a mirar,
dijeron: hay uno más con ellos. Es porque cuando le dejas a Él obrar, tú no obras solo. Bendito el nombre del Señor. Cuando permites que Él tome el lugar y tome el control, donde está Él, todo estará solucionado. Así parezca que no hay solución, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Es que el apóstol dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Pueden haber los mejores tratados, pero la paz de Dios es excelente, sobrepasa todo entendimiento. Esa expresión, hermano, nos presenta la paz prometida como algo difícil de comprender. El mundo no se puede explicar, no puede concebir, no puede explicarse. En la mente no cabe lo que puede suceder con un cristiano cuando, aunque está en crisis, cuando perdió un familiar, cuando perdió un empleo, glorifica a Dios. Cuando perdió lo que parecía ser su modo de vida, glorifica a Dios. Y alguno le dice: ¿por qué lo hace? No, es porque el Espíritu Santo está en su vida. Y si Él está en nuestra vida, pasa todo para mi bienestar. No es una tranquilidad temporal o condicional. Es una paz que el mundo no conoce ni puede dar. Bendito el nombre del Señor. No, es que no la puede dar. Por eso no viva medroso, no viva con muchos temores. La paz de Cristo no tiene límites. Es una paz que, como es del Espíritu, el Espíritu se recibe, pero no se comprende. Es que es insondable. Bendito el nombre del Señor Jesús. Busca explicación. No hay explicación lógica, no hay explicación humana. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es algo que solo los hijos de Dios pueden disfrutar. Yo he visto hermanos llenos del Espíritu Santo en una cama terminal, con una enfermedad terminal. He visto hermanos en situaciones muy críticas, evangelizando a otras personas, y uno dice: pero ¿cómo? Si está muriendo, o ya le quedan pocos días, le queda poco tiempo. Lo que pasa es que siente paz en su corazón. Sabe que para él el vivir es Cristo y el morir le es ganancia. Hemos visto los mejores evangelistas así, en esa condición. Personas en medio de una situación lamentable para los ojos humanos, aconsejando a otros, llenando de fuerza a otros. Enfermos terminales, consolando a sus familiares, diciéndoles: tranquilo, Cristo está con nosotros, Dios hará algo. Eso no tiene explicación lógica. Lo que podemos decir es que la paz que gobierna los corazones, la paz que no hay conocimiento que la alcance o que pueda explicarla, es la paz que Cristo ha derramado en el corazón de sus hijos. Por eso que aflore de tu vida. Bendito el nombre del Señor.
Lo que se espera es que cuando tú y yo tengamos esa situación crítica en casa, que se dan de vez en cuando, tú te acuerdes que hay un recurso que llevas dentro. Hay un recurso. Porque es que les dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora estoy con ustedes, pero entonces estaré dentro de ustedes. Y les dijo que se prepararan para ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces es el recurso de Dios que tenemos dentro. Cuando viene la situación difícil, acuérdate que eres humano, que tienes fuerza, que tienes argumentos y tienes todo allí, humanamente hablando, pero hay un recurso más dentro. Los argumentos humanos fallan, el pensamiento humano puede fallar, tus fuerzas pueden fallar, pero el recurso de Dios nunca ha sido vencido, jamás será vencido, siempre saldrá en victoria. Siempre. Así que hay que apelar a esos recursos. Porque hay momentos donde nuestros recursos humanos se agotan. Se agotan. El trato de un padre, una madre para con sus hijos. Igual. Cuando un hijo está desesperado por el trato de un padre, de una madre, hay un momento en el que los recursos humanos se agotan. Cuando vivimos y estamos frente a una enfermedad, el recurso humano se agota y llega el momento donde tu mente se nubla. No esperes a que se nuble tu mente. Cuando sientas que hay debilidad, hermano, hay que llamar. Haz una llamadita a tu interior. No te quedes en lo superficial. Llama allí al hombre interior que fue colocado dentro de ti. Ese recurso te ayudará. Ese te ayudará. De pronto te vieron calmado y dicen: ¿cuán guapo es? No es muy guapo. Es que en ese momento estaba actuando el recurso espiritual. Es que el Espíritu Santo fue dado para provecho. No para que se diga: no, yo tengo el Espíritu Santo, lo recibí hace tanto tiempo. Hay que aprovecharlo, hermanos, es un recurso extraordinario. El mundo no lo tiene. Por eso usted ve que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y cuando se es natural, pues se actúa naturalmente. Pero usted y yo somos depositarios del Espíritu. Nos movemos en lo sobrenatural. La iglesia se mueve en lo sobrenatural. Aquí todo lo que sucede y debe suceder anda en otro nivel. En otro nivel. No actuamos como todo mundo actúa. Por eso los naturales nos critican, porque ellos saben que nosotros tenemos un recurso extraordinario. Si te critican es porque el mundo sabe que tú eres diferente. Tú eres diferente. Tú tienes un valor impresionante, un valor agregado, hermanos. Aquí hay que hablar del hombre, pero hay que hablar del hombre natural
Y acá aparte, muy aparte del hombre espiritual, Él depositó su espíritu sobre nosotros, no para gloriarnos entre nosotros, sino para que se sepa que andamos en victoria, que vivimos en otra dimensión, que nos movemos en la dirección del Espíritu. Yo le voy a invitar a estar de pie. ¿Por qué no le decimos al Señor que Él nos permita dejarle controlar esa parte? Decirle: Señor, vea, ayúdeme para que en el momento en el que yo como que empiezo a perder los estribos y a tomar como el control de mis actos, lo pueda dejar que usted controle todo. Amén. Hermano, yo siempre digo, y me lo van a escuchar repetir aquí: si le dejamos el control al Espíritu, no hay tanto creyente emproblemado. Seguro que sí. Dígale: Señor, controla mis impulsos. Voy a dejar que reine la paz en mi corazón. Voy a dejar que reine la paz en mi vida, para que reine la paz en mi hogar, en mi familia. Voy a dejarte que tomes el control. Oremos. Soberano, altísimo Dios, yo no quiero moverme, Dios mío, en mis impulsos. Ni más faltaba. Quiero direccionarme, Dios mío, por ti. Toma el control. Cuando el hombre que se cree fuerte quiere actuar, cuando el hombre que se cree sabio quiere hablar, habla tú. Mete tu mano tú para solucionar la situación crítica. Aleluya. 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 Aquí hay alguien que le falta paz en su corazón. Yo quiero orar por alguien que tenga problemas con esto, que necesita que Dios tome el control en esa área de su vida. Quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque los impulsos los controla el Espíritu, hermano. Aleluya. Aleluya. Él siempre tendrá el control de tu vida, mientras tú y yo lo dejemos. Tendrá el control de nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Soberano Dios,